Las dos perspectivas de la lingüística diacrónica. Antes de definir cuáles son las dos perspectivas de la lingüística diacrónica, debemos tener claro el significado de diacronía y sincronía en el ámbito lingüístico. Sincronía. El objeto de estudio es la relación entre fenómenos coexistentes en un determinado momento. Diacronía. El objeto de estudio es la relación entre cierto fenómeno y lo que precedió. Diacronía. Este método se divide en dos. Tenemos una perspectiva prospectiva y una perspectiva retrospectiva. La prospectiva se funda toda entera en la crítica de los documentos. Retrospectiva exige un método reconstructivo que se apoya en la comparación, permite generar una reconstrucción precisa y verdadera, nos permite penetrar en el pasado de una lengua. La lingüística tiene dos puntos específicos que sirven en todo caso para el análisis de un hecho en la lengua. Estos son la lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica. La lingüística sincrónica deriva del griego antiguo con y tiempo. Su interés se centra en un momento específico de la historia de una lengua. Demos un ejemplo. La gramática escolar es sincrónica, dado que sugiere las respectivas normas o reglas de una lengua. Para la lingüística diacrónica, de sus raíces griegas a través y tiempo, se centra más en la evolución de la lengua. Sus dos perspectivas son la perspectiva prospectiva, que sigue el curso del tiempo, y la perspectiva retrospectiva, que remonta al tiempo. La perspectiva prospectiva es una simple narración que puede desarrollar, en la historia de la lingüística, un punto específico en la historia de una lengua. El método que se utiliza es crítico frente a los documentos que dispone. Los romanos, quienes conocían el punto de partida del latín, comprueban la carencia en su documentación. Es necesario dar el fin a esta perspectiva y centrarse en lo retrospectivo. La perspectiva retrospectiva intenta averiguar la forma más antigua de una lengua, el cómo se produjo. Su método es la reconstrucción y se apoya en la comparación. Un ejemplo. De un solo signo no se pueden averiguar su forma más primitiva, pero al ser dos se puede hacer una verdadera reconstrucción. Un ejemplo en el latín pater y el sánscrito pitar, que ambos significan padre. También sirven las lenguas. Con este método se ha podido establecer sus unidades primitivas de la familia indoeuropea, la familia camito-semítica, la familia uralo-altaica, la familia sino-tibetana, la familia bantú. Este método ha permitido ir hacia el pasado y evolutivamente encontrar su origen y el cambio producido en cada fonema o morfema. En el capítulo 2, titulado La lengua más antigua y el prototipo, se dice que primeramente la lingüística indoeuropea no entendió el objetivo de la comparación ni la importancia del método reconstructivo. Por ende, ocurre una confusión, ya que se le atribuye al sánscrito un papel exclusivo en la comparación por ser el documento más antiguo. A este se le llamó el prototipo y se cuestiona si este mismo es la lengua común. Para ello se establecen tres interpretaciones. La primera es llegar al origen o primer punto de partida de una lengua, aunque no se le puede asignar a una edad, porque evidentemente cualquier lengua puede ser la continuación de la lengua anterior. La segunda interpretación nos dice que se puede distinguir una lengua según su época o su contexto histórico, pero para ello tienen que cumplirse dos instancias. La primera nos dice que deben ser dos lenguas bien conocidas o paralelas, y la segunda que deben delimitar geográficamente. La tercera interpretación nos habla de la lengua que está más cercana al modelo primitivo, es decir, la lengua más arcaica. Así se dice que podría ser el lituano del siglo XVI o el latín del siglo III antes de la era cristiana. El principal error cometido por la lingüística indoeuropea fue, como se dijo antes, ni comprender ni darle verdadera importancia al método reconstructivo. Lo que se hizo fue darle un papel exclusivo y evidentemente exagerado al sánscrito, ya que esta lengua fue puesta como prototipo y generó muchas dudas y consecuencias.
¿A qué hacemos referencia al decir que una lengua es más antigua que otra? Para contestar esta pregunta se dan tres interpretaciones. La primera es pensar en el primer origen, en su inicio, pero uno no puede asignarle edad a una lengua porque existe una continuación entre cada lengua que se hable. Segundo, que un estado de lengua es más antigua que otra, y el que más debe uno tener en cuenta es el más antiguo. Si esto no se tiene en cuenta, su antigüedad no tiene importancia. Tercero, antiguo puede designarse en lo arcaico, es decir, las formas más primitivas de la lengua, sin cuestionarse por fechas, claro. Por ejemplo, el lituano del siglo XVI es más antiguo que el latín del siglo III, en nuestra era. No podemos decir que el sánscrito es la lengua más antigua. Es cierto que los signos védicos son más antiguos que los griegos, y aunque los lingüistas reconocieron que no es el punto de partida en la familia indoeuropea, le siguieron dando demasiada importancia, ya que muchos creen que hay que consultar el sánscrito, ya que se declara con mayor valor que el resto de las lenguas en su familia. Esta conclusión llegó a oscurecer cuestiones principales como el vocalismo primitivo. Durante años se le ha quitado la importancia a la antigüedad. Por ejemplo, el germánico va después del gótico, luego en los textos del antiguo alto alemán, en el anglosajón, en los nórdicos, etc. Pero no es lo dicho anteriormente. No es la continuación de lo anterior. Como se muestra en este cuadro dado por Saussure, se analizará en una organización evidente, en este caso, los tamaños. No habría confusión por encontrar el prototipo más antiguo en este grupo de dialectos. Las reconstrucciones o comparación lingüística. El único medio de reconstruir es comparar. Comparar recíprocamente es reconstruir. Comparar no es una operación mecánica. La comparación siempre resultará en una reconstrucción de formas. Comparar será cristalizar, condensar un conjunto de conclusiones. Así se restablece una forma única. Ejemplo de esto, dos palabras de distintas lenguas. Para explicar el latín medius frente al griego mesos, remontamos hasta el indoeuropeo metios. Y otro ejemplo sería dos palabras de una misma lengua, del latín gero y gestus. Nos hace remontarnos a un radical ges, antaño común a las dos formas. Por otro lado, tenemos una comparación fonética, la cual debe ayudarse de los cambios morfológicos. Ejemplo de esta sería, en el latín patior y passus, intervienen factus, dietus, etc. Y así, una época anterior entre patior y patus. Y recíprocamente, si la comparación es morfológica, debemos aclarar con la fonética. Ahora bien, como segunda instancia de las reconstrucciones, veremos el grado de certidumbre. Para aumentar la confianza, hay tres hechos idóneos. El primero, el capital. Dada una palabra se puede distinguir netamente los sonidos que la componen, su número y su delimitación. Ejemplo del capital. En equus hay 5 elementos distintos, diferenciales a los que los sujetos deberían prestar atención. Como segundo hecho, tenemos los elementos fonológicos en cada lengua. Todo idioma opera con una gama de fonemas cuya totalidad está perfectamente delimitada. Ejemplo, conocemos todos los elementos del indoeuropeo mediante la reconstrucción. Como un tercer hecho idóneo para aumentar nuestra confianza en las reconstrucciones, tenemos las unidades fónicas. Debemos considerar las entidades diferenciales para que no se confundan unas con otras. Ejemplo de las unidades fónicas. En equus, determinar la cualidad absoluta de e, saber si es abierta o cerrada, articulada más o menos hacia adelante. Mientras no se conozcan varias clases de lo importante aquí es no confundirlo con otros elementos de la lengua.
como lo son A, O, E, etc. Así tenemos que equus estaba formado por 5 fonemas determinados, tomados en la gama fonológica del idioma primitivo sánscrito, en latín equos y en sánscrito aswas. Lengua y raza. El lingüista, por medio del método retrospectivo, puede reconstruir diversas lenguas habladas en uno o varios pueblos determinados. Muchos creen que esas reconstrucciones ilustran acerca de los pueblos en cuanto a su raza, su filiación, sus relaciones sociales, sus costumbres e instituciones, e incluso que la lengua aporta luz a la antropología, a la etnografía o a la prehistoria. He aquí los aspectos frente a este problema. La raza. Es un error que se familiarice la raza con la consanguinidad o la familia antropológica. Podemos ver un ejemplo dado por Saussure. La raza germánica, quien entre sus diferentes tribus poseían características similares, tales como el cabello rubio, el cráneo alargado o la alta estatura. Se puede evidenciar que no todas las tribus germánicas contenían esas características. Etnismo. Es una unidad esencial e importante, la cual se constituye por un vínculo social que se basa en relaciones múltiples de civilización, religión y defensa común que se puede instaurar entre pueblos de diferentes razas, y en la falta de un lazo político. Existe una relación entre etnismo y lengua, lo cual tiende a crear la comunidad de lengua y marca el idioma común con una cierta cantidad de caracteres. El etnismo explica la comunidad lingüística. Por ejemplo, en la Edad Media existió un etnismo romántico que unió a pueblos de orígenes muy diferentes. Sin embargo, se debe consultar la cuestión de la unidad étnica, que en este caso es la lengua. Esta es un documento histórico, ya que gracias a la lengua se puede evidenciar sus monumentos, sus ritos religiosos, sus instituciones políticas, etc. Por ejemplo, la familia indoeuropea permite inferir un etnismo primitivo, y hoy en día todas las naciones que hablan el indoeuropeo en toda su extensión diversa en sus lenguas fueron heredadas por filiación social. Paleontología lingüística. A lo largo del tiempo se ha creído que cada una de las lenguas existentes son específicamente la fuente más inagotable de documentos sobre los pueblos y con referente a su prehistoria. El nombre de paleontología lingüística se da gracias a Adolf Pictet, propulsor del celtismo, quien en su libro Orígenes indoeuropeos se da a la tarea de encontrar rasgos fundamentales de la civilización de los arias y, en cierto modo, pretende fijar los aspectos más diversos, como las cosas materiales, sus herramientas, qué clase de animales domésticos tenían, la clase de armas que poseían, de igual manera su vida social, qué clase de pueblo era, su familia e inclusive la clase de gobierno que tenían. Lo que intenta Pictet es conocer su cuna, su origen, y para ello se estudia todo lo que pueda dar indicios de ese punto en específico. El libro de Pictet es el más y mejor considerable para esta ciencia. Al seguir por el mismo camino se encuentra Hermann Hirt con los indoeuropeos, su libro, quien se ha fundado con la teoría de Johannes Smith. Su punto es determinar el país donde se encontraban los indoeuropeos. No niega que se acogió a la paleontología lingüística. Algunos hechos indican que eran agricultores, por la frecuencia de nombres de árboles o de especies. Esto le hace pensar en una ubicación específica, como en la región de Berlín o Brandeburgo. Cabe destacar que antes de Pictet, un hombre llamado Adalbert Kuhn y otros llegaron a hacer uso de la lingüística para la reconstrucción de la mitología y la religión de la familia indoeuropea. Ahora bien, si una lengua no puede suministrar la enseñanza de ese género, es porque se debe a las siguientes causas. En primer lugar, se encuentra la incertidumbre de la etimología. Se comprende que, poco a poco,
en las palabras cuyo origen ya se encuentra instaurado son extrañas, raras. Como es debido, tiene su propia significación. Lo complejo aparece cuando se relacionan palabras entre sí, incluso obteniendo un significado similar. Por lo tanto, esa es una prueba que asegura que los pueblos o civilizaciones primitivas no tenían en cuenta, sino por el contrario, ignoraban la cosa designada por dicha palabra. Los términos comunes en los que se advierte un parentesco son muchísimos y se han transmitido de forma correcta. Por ejemplo, cáñamo fue frecuentado tarde en la cuenca del Mediterráneo y más tarde aún en los países del norte, pero fue conocido. Eso implica la transmisión correcta o limpia de una palabra. Lo que ya se ha visto anteriormente indica que la familia indoeuropea era una institución compleja, pues ellos conocían su propia lengua, y hay algunos aspectos que ni los lingüistas han podido explicar y expresar, más por su forma y la significación de las palabras. Estas poseen una doble caracterización de encontrarse en una zona limitada y de enunciarse en un punto de organización social. Por ejemplo, el sufijo no, que se ajusta a un tema germánico y tiende a significar jefe de una civilización o comunidad, como en el latín tribunus, que literalmente significa el jefe de la tribu. Muchas veces las comparaciones de lengua a lengua no vislumbran esta clase de hechos. Tipo lingüístico y mentalidad del grupo social. Una lengua no da abundancia en sus informes precisos acerca de las costumbres e instituciones usados por el pueblo. Una lengua evidencia un carácter psicológico, pero ese concepto se pone en duda, ya que los procedimientos lingüísticos no están ligados necesariamente por causas psíquicas. En las lenguas semíticas se manifiesta, como dice Saussure, la relación de sustantivo determinante a sustantivo determinado con la simple yuxtaposición, que implica en verdad una forma especial, llamada estado construido, del determinado colocado ante el determinante. Este procedimiento se formó de un romance morfológico y fonético al azar. Todo pasó por fuera de las mutaciones de los sonidos y se fuerza a entrar en el estado material de los signos. El carácter psicológico lingüístico pesa poco ante cualquier modificación del acento en una palabra o cuando se elimina una vocal. Siempre perecerá el interés por especificar, detallar, evaluar el tipo gramatical de una lengua y hacer su propia clasificación, pero frente a todo ello, solo se podrá hacer en el dominio lingüístico. Familias de lenguas y tipos lingüísticos. En el inicio de este capítulo, el autor nos plantea lo siguiente. Ninguna familia de lenguas pertenece por derecho y para siempre a un tipo lingüístico, lo que significa que toda familia lingüística es susceptible al cambio, por lo cual hay factores o rasgos que se modifican, permanecen o desaparecen. Las modificaciones se generan con el tiempo, y es al azar que se dan o que no se dan en una familia lingüística. También nos podemos dar cuenta que en ciertas familias lingüísticas hay palabras que son muy parecidas o que tienen la misma raíz para definir algún tipo de acción, pero hay otras que se modifican totalmente, pero no significa que hay acciones que no se practicaron en ciertas poblaciones, sino que se generaron otro tipo de palabras, otras raíces para definir estas acciones. Realizaron este video. Bueno, ninguna familia de lenguas está completamente ligada a un tipo lingüístico. Hacer eso implica específicamente decir que no evolucionaron. Una cosa es hablar de los caracteres de una familia porque están pensando en el prototipo, en el primitivo, pero ya es diferente hablar de que sus rasgos no serán cambiados, que nada ni nadie puede hacer que cambien.
y eso es contrariar a la lingüística evolutiva. Si en la familia indoeuropea se conocen los caracteres distintivos de la lengua, el sistema de sonidos, que no hay consonantes complejas ni dobles, que su vocalización es monótona y da alternancia gramatical, que tiene un acento perfecto, un ritmo que es cuantitativo, que tiene una excelente flexión nominal y verbal, que forma compuestos y derivados con facilidad, que la palabra que se flexiona es autónoma en la frase, lo cual puede hacer una gran construcción de palabras gramaticales, proverbios, preposiciones, adjetivos, verbos, etc. Es obvio que en las lenguas indoeuropeas todas esas características en el lenguaje no se han mantenido intactas, y en algunas ocasiones se puede pensar en un tipo lingüístico diferente como en el inglés, el irlandés y el armenio. Hay diferencias notables. Por ejemplo, en la flexión progresiva de una palabra es más resistente en el eslavo que en el inglés, el cual se ha reducido bastante. Esto quiere decir que la gran familia de lenguas tienen diferencias, lo cual implica la desaparición de cualquier rasgo dentro de la lengua prototipo. Como ejemplo, la armonía vocálica tiende a cambiar, es decir, el timbre de algunas vocales como en la familia uralo-altaica, ya que son desarrollos que se dan con el tiempo. Un ejemplo para llevar a cabo todo ese procedimiento es comparar las lenguas semíticas con el protosemita, ya que algunos caracteres han persistido. Puede ser un tipo de familia inmutable o permanente. Su rasgo más notable es la constitución de raíces. 3 consonantes persisten: Q, T, L. Las consonantes representan un valor lexicológico y las vocales marcan un valor gramatical con un juego de alternancia. Por ejemplo, en el hebreo katal significa mató y kutol significa matar, y así cambiando su forma hasta completar el verbo en su respectivo tiempo. Por lo tanto, no hay caracteres inmutables. Si en caso tal de que haya alguna permanencia, es dada al azar. Sin importar cuánto tiempo un carácter haya podido permanecer en el futuro, cabe la posibilidad de que éste desaparezca o cambie. La única diferencia entre algunas otras lenguas completamente variables a la prototipo y a la semítica es que ésta ha tenido más variaciones y alteraciones fonéticas. Por eso decir que una lengua puede ser inmutable, que no puede cambiar, que permanecerá, es imposible. Todo lo que el tiempo ha hecho, puede el tiempo deshacerlo y transformarlo. Sacyr.